El domingo pasado fue la introducción en donde vimos el paralelismo de la vida de Moisés comparado con Jesús, el libertador. Habían varias preguntas que personalmente empecé a hacerme a la par que escuchaba el mensaje. Una de las preguntas que me hacía era: ¿vine con el deseo de arrepentirme hoy? Una de las preguntas que me llamó la atención. Otra pregunta: ¿estoy bajando yo el estándar del mensaje de Jesús para sentirme parte de algo o del reino? Otra pregunta: ¿qué es lo primero que veo? ¿Mis faltas o las de otros? Son varias cosas que yo empecé, a la par de que escuchaba el mensaje, empecé a autoevaluarme, empecé a mirar dónde estoy, para qué vengo, cómo hacer para que pueda salir de acá conectado con Dios. ¿Qué te gustaría más hoy? ¿Ser miembro o parte de la iglesia o ser parte del reino de Dios? Son cosas, preguntas que necesitamos empezar a reflexionar, digo yo, a auto preguntarnos para ver cómo estamos parados frente a Dios. ¿Qué significan las bienaventuranzas? ¿Alguien recuerda? Favorecidos por Dios. Estamos acá, como decía Tiago, fuimos escogidos de alguna manera especial para estar hoy acá, para escuchar hoy exactamente lo que necesitamos escuchar. Recuerden que estamos acá para compartir el mensaje que está en las Escrituras, no escuchar a un hombre común y corriente, igual que ustedes, con pecados, con vida que cambiar, con mucho que arrepentirse. Enfoquémonos en eso, en el mensaje que Dios tiene para nosotros. Otra descripción más que pude ver acerca de las bienaventuranzas es ser dichosos en lo más profundo del alma, felices allá en lo más profundo, ser aprobados por Dios. Imagínate que Dios te dé esa aprobación. Ser plenos aunque las circunstancias sean difíciles. Esa es la parte que comienza a confrontar nuestra naturaleza y lo que Dios espera. Anoche, compartiendo en casa, fue la primera charla bíblica que pudimos hacer. Compartimos con los casados jóvenes y entramos justamente en ese debate que cuando muchas veces estamos bien, ¿qué pasa en nuestro entorno? Nos olvidamos de que alrededor de nosotros las situaciones muchas veces están difíciles y nos concentramos tanto en nosotros que estamos bien y que nos sentimos relativamente en paz. Después de que cada uno se fueron a su casa, recibo una videollamada, era mi hermano, y al mirar su rostro ya sabía que lo que tenía que hablarme no era bueno. Y con lágrimas en los ojos me dice: hermano, necesito que ores. Mi esposa acaba de entrar en cirugía. Mi cuñada tuvo su tercer hijo, una nena, el 30 de julio. Tuvo una complicación ella y ayer entró en cirugía. Gracias a Dios estaba todo bien, salió bien, ella está bajo control de vuelta. Pero me vino justamente en mente lo que estamos hablando. Mientras nosotros estamos bien, alrededor la situación sigue siendo difícil. Las bienaventuranzas es una condición espiritual, no es una regla que Jesús dio. Tengamos en cuenta que las bienaventuranzas nace y está ligada directamente con nuestra relación con Dios. El tema de hoy va a ser tener un espíritu de pobre.
y es sumamente retante. Las bienaventuranzas que Jesús comienza describe el carácter del ciudadano del reino. O sea, que no te sorprendas que hoy tu carácter sea desafiado. Las bienaventuranzas, espero que saliendo de aquí podamos luchar para que sea nuestra identidad. Pregunto, ¿estás listo para que Dios transforme hoy tu carácter? En el Sermón del Monte Jesús viene a moldear eso, nuestro carácter, lo más profundo que llevamos, y después de moldear nuestro carácter va a empezar a moldear nuestra conducta. Entonces, vamos a aprender un poco acerca de eso este día. Vamos a orar. Señor, aquí estamos. Definitivamente no venimos a demostrar nada. Vinimos acá para aprender y sobre todo aprender a depender de ti. Ayúdanos por favor a dejar todas y cada una de nuestras preocupaciones, todo tipo de orgullo que llevamos allá a lo más profundo de nuestros corazones que impida que tu mensaje hoy pueda llegar a nuestras vidas. Para que nuestras almas y nuestro espíritu, Padre, salga de aquí más que transformado por ti, realmente inspirados a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a cada uno de nosotros a rendir nuestros corazones completamente a ti. Señor, te pido que hoy tu palabra sea más que suficiente. Te pido que cada uno de los que estamos presentes te veamos solamente a ti. Aparta todo tipo de distracciones que podamos tener. Prepara nuestros corazones. Abre nuestros oídos. Señor, te pido especialmente que sanes cada una de las heridas que llevamos, porque sé que cada uno también venimos con heridas delante de ti. Danos a cada uno convicción, consuelo y dirección. Padre, te pido que tu palabra hoy haga lo que no podemos hacer nosotros. Este mensaje es tuyo, Padre, no mío. Dejo en tus manos la decisión de cada uno y que tu nombre siempre sea enaltecido en todo, Señor. Todo te oro y te dejo en nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de Mateo 5:3. Mateo 5:3 describe: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Jesús, hablando en presente, les pertenece. Pero antes de entrar un poco a hablar de eso, me gustaría que juntos podamos analizar un poco la audiencia de Jesús en aquel entonces, y vamos a ver un poco comparando en la audiencia actual, de cómo estamos nosotros como audiencia, ¿verdad? Al sentarse Jesús, los versículos anteriores describe a quién llama, a sus discípulos. Quienes se sientan alrededor de Jesús eran sus discípulos. Personas que ya habían sido llamados, personas que ya respondieron al llamado de Jesús. Era quien estaba en su entorno. De a poco la audiencia iba creciendo, iban llegando pescadores, campesinos, personas pobres, enfermas, necesitados. Habían judíos comunes que sufrían bajo el peso de los fariseos. Entonces, analizando un poco cómo estaban o cómo vivían la audiencia en aquel entonces, vamos a tratar de hacer una comparación con la audiencia actual, ¿verdad? La audiencia del primer siglo vivía oprimido por Roma. Vivían cansados de esa religión pesada de los fariseos. Eran personas enfermas, con cargas, con dolores.
Dentro de eso estaban los discípulos recién llegados, inmaduros y hasta confundidos, porque iban aprendiendo de Jesús y ni se imaginaban lo que les estaba esperando en este momento cuando empezó el Sermón del Monte. Habían multitudes buscando esperanza, dirección y sentido a la vida. En la actualidad, sé que hay personas cansadas emocionalmente, oprimidas, muchas veces por esa ansiedad, por ese estrés y hasta por la propia cultura. No hay mucha diferencia la opresión de Roma con la opresión que cada uno hoy estamos llevando. Sin duda, de a poco la audiencia va llegando. Llegan matrimonios quebrados, tensos, con dificultades, porque recuerden que dentro del matrimonio son convivencia de dos pecadores. Hay jóvenes muchas veces confundidos, hasta por la cultura, por la forma en cómo actualmente se va desarrollando. Padres que se sienten a lo mejor que ya no pueden más. Gente atrapada en adicciones, culpa o vergüenza. Cristianos que luchan con orgullo, ansiedad y esa doble vida. Esas son cosas que necesitamos nosotros autoevaluarnos. ¿Cómo estamos? Personas heridas, muchas veces por líderes o la iglesia misma. Creyentes que quieren seguir a Jesús, pero no saben cómo. El mensaje de tener un espíritu de pobre nos va a mostrar cómo necesitamos llegar delante de Dios, personalmente. Esto no es algo para el que está a tu lado, para el que está atrás, para enfrente, es para cada uno de nosotros. Preparar esto me llevó a mirarme a mí mismo de punta a punta, saber en dónde estoy con Dios. Y es súper retante. Me hizo ver mucho de qué arrepentirme, pero a la vez que con Dios muchas cosas se pueden. ¿Para quién es el Sermón del Monte? Tengamos en cuenta pequeños detalles. No es para simples curiosos o religiosos orgullosos, no es para personas autosuficientes, ni gente que solo quiere mejorar la vida. Es para personas que reconocen su necesidad. Es para que podamos mirarnos a nosotros mismos y ver en dónde estamos. Es para personas quienes buscan a Dios de todo corazón. Los que desean vivir bajo el reinado de Jesús. La Biblia nos llama a ser parte del reino, pero no nos olvidemos quién está reinando. Vamos a la primera escritura y vamos a entrar en varias comparaciones y ver dónde estamos parados ahí. En Lucas capítulo 18, del 9 al 14. ¿Estamos ahí? Dice, algunos que confiados en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo,
sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué Jesús hace esta comparación? Vamos a aprender en esta escritura lo que significa tener el espíritu de pobre. Jesús compara al fariseo con el cobrador de impuestos para crear justamente un contraste totalmente radical y que de alguna forma, ¿se acuerdan de quienes estaban como audiencia? Para que le sorprenda a la gente lo que Jesús estaba enseñando. Aquí vemos que ambos representan actitudes espirituales totalmente opuestas. La autosuficiencia orgullosa de uno y la humildad que reconoce su necesidad de Dios del otro. Jesús de alguna manera saca como ejemplo el mejor desde el punto de vista humano, mirando la vida del fariseo, y el peor. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención de Jesús con esto? Jesús quería mostrar que Dios mira el corazón más que la reputación. Cada uno de nosotros que estamos aquí, te puedo asegurar que Dios está mirando más tu corazón que tu saco, que tu vestimenta, que tu auto, que lo que tenés, hasta de tu reputación, que tan importante seas. Jesús, Dios está mirando exactamente eso en cada uno de nosotros. La reputación social para el fariseo era considerado, dice, el más santo, correcto y obediente. Sin embargo, el cobrador de impuestos era un traidor corrupto e impuro. La percepción pública para la gente era un modelo de piedad respetado por todos. Sin embargo, el cobrador de impuestos era despreciado socialmente y religiosamente. Imagínense el contraste de las cosas, de cómo Jesús va poniendo el detalle de la vida de cada uno de ellos. Con relación a la ley, dice que el fariseo conocía la ley, ayunaba, diezmaba, cumplía tradiciones. El cobrador de impuestos conocía la ley, pero vivía en pecado público. La gente sabía que era un pecador. Posición religiosa. Representaba la religión más respetada y formal en aquel entonces. El fariseo, el cobrador de impuestos, representaba lo peor de la sociedad y la corrupción. La actitud ante Dios. El fariseo había orgullo, autojustificación y confianza en sus obras. El cobrador de impuestos, humildad, reconocimiento de su pecado y dependencia de la misericordia. Posturas al orar. Y esto es interesante porque aquí vamos a empezar a ver dónde estamos. El fariseo oraba de pie, se exaltaba y se comparaba con otros. El cobrador de impuestos no levantaba la vista, se golpeaba el pecho y solamente clamaba misericordia. Te pregunto, cuando apartas ese tiempo para orar, ¿orás por toda la iglesia, por tu esposa, tu esposo, o orás por vos? Es bueno orar por los demás, pero ¿quién está primero? ¿Y qué tan profundo está siendo tu oración, siendo honesto contigo mismo? El contenido de su oración. El fariseo dice: gracias porque no soy como los demás. El cobrador de impuestos: ten compasión de mí, que soy un pecador.
El fariseo se ve a sí mismo justo, superior y merecedor de lo que tiene, de lo que disfruta. El cobrador de impuestos se ve a sí mismo un pecador, necesitado, indigno y dependiente de Dios. No depende absolutamente de nada de lo que él pueda hacer. Y aquí entra Jesús. ¿Cómo le ve Jesús al fariseo? No justificado a causa de su orgullo y lejos de Dios. ¿Cómo le ve Jesús al cobrador de impuestos? Justificado. ¿Por qué? Porque la humildad de nuestros corazones atrae la gracia. La humildad de nuestros corazones permite que Dios pueda estar con nosotros, que Dios pueda mostrarnos su amor. Resultado espiritual. El fariseo se va vacío, sin cambio, sin la aprobación divina. El cobrador de impuestos se va perdonado, aceptado y restaurado por Dios. El orgulloso definitivamente se va vacío y el humilde se va justificado. Actualmente seguimos exactamente en la misma situación. Podemos hablar de un fariseo, de un publicano, pero también en la actualidad sigue habiendo ese mismo corazón. Muchos actuando como fariseos y pocos, muchas veces, los publicanos. Jesús de alguna manera rompe el esquema religioso y revela cómo Dios realmente evalúa el corazón de cada uno. No evalúa la apariencia religiosa, sino la humildad con que nos presentamos ante Dios. Pregunto, ¿cómo te gustaría salir de aquí hoy? ¿Cómo te gustaría regresar a tu casa? ¿Vacío o justificado? Definitivamente esto depende de cada decisión. Una decisión muy personal, de cómo vos vas viendo. Y aquí entra algo interesante. Muchas veces dejamos de ver el mensaje para comenzar a mirar al mensajero. Dejamos de aprovechar lo que las Escrituras nos muestran, simplemente cuestionando la vida del que está compartiendo. Hermanos, definitivamente soy el primero que necesita arrepentirse todos los días. Y yo sé que todos los que se suben acá a compartir están en el mismo nivel de arrepentimiento continuo. Entonces, animémonos siempre a aprender, a escuchar y a ver qué Dios está transmitiéndonos hoy a través de las Escrituras. Y vamos a ver el resultado de Dios transformando nuestras vidas. No depende de cuánto cambie tu entorno, sino de verte cómo estás ante Dios. El otro punto que me impactó mucho es otro ejemplo, y vamos de vuelta a Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, vamos a leer del 11 al 32. Todos conocen esta parte, esta parábola habla del hijo pródigo. Y vamos a tratar un poco de profundizar un poquito más acá. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.
Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? ¿Y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Definitivamente acá vemos de vuelta comparaciones que Jesús viene haciendo en la vida de uno, la reacción del otro. En medio de todo esto que yo venía lidiando conmigo, ¿dónde estaba yo parado enfrente a eso? Surgió una pregunta interna. Definitivamente buscamos y logramos tener un espíritu de pobre cuando la situación es crítica, cuando ya escapa escapa de nuestras manos, cuando ya no tenemos el control. Ahí logramos entrar en un momento de dependencia total de Dios. Y yo me preguntaba: ¿por qué cuesta tanto vivir así? ¿Por qué cuesta tanto vivir continuamente teniendo un espíritu de pobre? O sea que puedo lograr tener un espíritu de pobre. Lo que no puedo hacer es mantener ese espíritu de pobre. Si nos preguntáramos: ¿tengo un verdadero espíritu de pobre o solo la situación me lleva hasta ese punto? La motivación del que es momentáneo logra tener solamente en momentos de necesidad, crisis y desesperación. El que mantiene consigue y aprende a depender constantemente del Espíritu. En cuanto a la relación con Dios, el que es momentáneo se acerca solo cuando no tiene opciones, y el que mantiene se acerca en todo tiempo, sea bueno o malo. En cuanto a las oraciones, el que muchas veces en necesidades ora por el problema, y cuando hay problema y se olvida de orar cuando las cosas están calmadas. El que es constante ora antes, durante y después de todo. La actitud del corazón. El que es momentáneo es autosuficiente cuando todo está bien. Cuando todo está bajo control, decís que podés y te olvidas de Dios. El que permanece en un espíritu de pobre constante mantiene la humildad continua, aún cuando las cosas estén bien. Aún cuando sentís tanta bendición de parte de Dios, mantenés esa humildad, mantenés esa conexión con Dios. En cuanto al reconocimiento del pecado, el que es momentáneo solo admite cuando ya no puede ocultar. ¿Te encontraste alguna vez frente a frente en una situación en donde no tuviste la iniciativa de hablar de tu corazón, hablar de tu pecado, ser abierto, pero ya no tenés cómo ocultar? Definitivamente yo pasé, yo viví. El que tiene
y mantiene ese espíritu de pobre constante, reconoce su pecado sin excusas y con urgencia. Es un desafío, hermanos. El espíritu de pobre nos llama a tener una conexión profunda, sincera, honesta con Dios. La dependencia espiritual del que logra conectarse momentáneamente es intermitente. ¿Por qué? Es emocional, es reactiva. Reacciona a la situación y tengo que orar porque sé que, por ejemplo, mi cuñada ayer estaba en una situación crítica y la situación me obliga a orar. Pero yo oro todo el tiempo porque haya sanidad en toda la familia. El que tiene un espíritu de pobre constante es estable, profunda y diaria en su dependencia espiritual. Con relación a tu vida y tu relación con la palabra de Dios, busca versículos solo para salir del apuro. Sin embargo, el otro, el constante, se alimenta de la palabra con necesidad diaria. En cuanto a la obediencia, obedece cuando le conviene o necesita ayuda, y el otro obedece por amor, no por conveniencia. Cuando Dios nos llama a arrepentirnos de cosas conforme a la palabra, ¿lo haces por amor o simplemente porque dice que tengo que hacer y ya, y te conviene que sea así y tengo que obedecer? No. Busquemos que la palabra toque nuestros corazones por amor a Dios. Tu confianza, confías en Dios solo cuando falla tu fuerza, cuando ya no tenés el control, ahí te vas y confías en Dios. El constante confía en Dios aun cuando podría confiar en sí mismo. Resultado espiritual: el uno no crece, no madura, vuelve a caer en lo mismo. El constante crece, madura, se fortalece y vive en victoria. Ahí son momentos de analizarnos personalmente cada uno. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Es tropiezo constante? ¿Caigo siempre en lo mismo? ¿O es una victoria continua? Eso te va a hacer ver en dónde estás con Dios respecto a tu corazón y el espíritu de pobre que Dios espera de nosotros. El ejemplo bíblico dice: el hijo pródigo, cuando ya no tenía nada, era momentáneo. Para él la situación le llevó a, de alguna manera, entender que necesitaba volver. El otro ejemplo es a lo que somos llamados a imitar: Jesús. La vida de Jesús, aún siendo hijo de Dios, fue dependiente del Padre de manera continua. Vamos a entrar otra vez a hacer comparaciones. Para no perder el punto de nuestro tema hoy, que es pobre en espíritu, vamos a comparar al fariseo y al hijo mayor de ambas parábolas. El fariseo se creía superior. El hijo mayor se creía merecedor. El fariseo se comparaba para exaltarse y el hijo mayor se comparaba para reclamarle al Padre. El fariseo no reconoce su pecado. El hijo mayor no reconoce su orgullo. El fariseo se siente justo. El hijo mayor se siente víctima. El fariseo desprecia al publicano y el otro desprecia al hermano. El fariseo no pide misericordia y el hermano mayor no da misericordia. El fariseo está lejos de Dios aunque parezca cerca.
Y el hijo mayor está lejos del padre, aunque vivía en la misma casa. Aquí vemos que ambos de alguna manera representan el corazón religioso que confía en sí mismo y desprecia al que recibe gracia, comparándose constantemente. ¿Es algo natural en vos compararte con los demás? Yo no soy como Miguel. Aunque estamos hoy en el mismo nivel. Perdimos 2, ganamos 1, perdimos 1, seguimos iguales. Pregunta, ¿para qué Jesús usa estas comparaciones? Primero, para revelar que el mayor peligro espiritual es el orgullo religioso. El fariseo y el hijo mayor cumplen, sirven, obedecen, parecen buenos, pero no aman, no se humillan y no reconocen su pecado. También Jesús usa estas comparaciones para mostrar que la gracia de Dios escandaliza al orgulloso. Tanta misericordia de Dios hacia un pecador, vos empecé a cuestionar, ¿y cómo es posible este hombre que vive? Y cuestionamos la vida de otros. Y Dios dice, mi gracia está con él. Nunca estuviste en esa postura de cuestionar la vida del otro y Dios llenándolo de gracia. Pero vos sabés que él es esto, aquello, lo otro. Es un inmoral, es un mentiroso, es un ladrón. Pero no te olvides, Dios le ama por lo que él es. Cuando Dios perdona al publicano y recibe al hijo menor, el fariseo se molesta, el hijo mayor se enoja. La gracia de Dios revela exactamente nuestros corazones. Si el que está a tu lado es un pecador nato y cuestionas su vida, cuestionas todo, su andar, todo, es porque aún no está mirándote a vos mismo, porque todavía no te estás observando delante de Dios. ¿Para qué más Jesús hizo estas comparaciones? Para enseñar que la comparación es enemiga del arrepentimiento. Tengan en cuenta esto, que quien se compara no confiesa, no se humilla, mucho menos cambia. Ahora vamos a entrar a hacer la misma comparación, pero del publicano y el hijo menor. En cuestiones de reputación social, dice, el publicano fue considerado traidor, corrupto e impuro. El hijo menor considerado rebelde, irresponsable, deshonroso. En relación con el pecado, el publicano por abuso y corrupción. El hijo menor, pecado público, inmoralidad y despilfarro. ¿Cómo llega a Dios? En el templo con vergüenza y humildad, y el otro desde un país lejano, quebrado y sin nada. En la actitud del corazón, el publicano se golpea el pecho y reconoce su pecado. El hijo menor dice, volveré a mi padre, y reconoce su ruina. El publicano no levanta la vista, una postura de humillación. El hijo menor regresa caminando, postura de arrepentimiento. Reconocimiento del pecado. Del publicano, total sin excusa ni justificación. Del hijo menor, total sin excusa y acepta las consecuencias. Analicemos esta parte de nuestras vidas. No creas que tu pecado o mi pecado no tiene consecuencias. La decisión está en cómo vivir a través de la restauración, superando las consecuencias. Y definitivamente ahí, en este proceso, requiere un espíritu de pobre constante.
Porque las consecuencias constantemente nos humillan delante de Dios. Lo que hiciste es simple, es lógica, suma y resta. Si sembraste lo malo, no creas que no vas a recoger el fruto de eso. Pero ¿qué pasa cuando vienen los frutos? De vuelta a nuestros corazones orgullosos, empezamos a cubrir y no aceptamos consecuencias y reaccionamos de manera humana. Y el espíritu, el pobre de espíritu, entiende perfectamente que esto que estoy recogiendo hoy a causa de mi pecado, debo aprender a aceptarlo con humildad. Debo entender que es un proceso para que yo, de alguna manera, sea transformado. De lo contrario, sigo queriendo tener el control de mi vida. Dependencia de la gracia. Sabe que solo la misericordia puede salvarle. El hijo menor sabe que solo el amor del Padre puede restaurarle. Respuesta de Dios: vuelve a su casa justificado. El Padre corre, lo abraza y lo restaura. Y no solo queda ahí, celebra. No hay mayor satisfacción que ver nuestras vidas tocados por Dios y siendo transformados. ¿Por qué digo que no hay mayor satisfacción de eso? Es porque hoy me toca compartir la palabra de Dios aquí, habiendo estado en una situación en donde Dios me puso frente a frente con Él y con mi propio pecado. Resultado espiritual: justificación inmediata por su humildad y restauración completa por su arrepentimiento. Una lección que aprender con esto: la humildad atrae la gracia y el arrepentimiento abre la puerta para restaurarnos. Ser pobre en espíritu no es buscar a Dios cuando yo necesito, es reconocer que le necesito siempre. ¿Qué debemos de buscar para tener un espíritu de pobre? Hay una escritura que definitivamente es fuerte. ¿Cómo se expresa Jesús? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz, miserable y pobre y ciego y desnudo eres tú. ¿Cómo te ves delante de Dios? Esas son las cuestiones que necesitamos hacernos, preguntas personales. ¿Qué debemos buscar para tener un espíritu pobre? Vamos a otra escritura, Filipenses capítulo 2, del 5 al 7. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Manera de pensar. ¿Cómo pensás de vos mismo? Aquí tenemos que ver que manera de pensar no es solamente una cuestión de pensar lindo, pensar bonito unos de otros, sino de vivir de la misma manera, de la misma lógica en la que Jesús vivió. Vamos a tratar de mirar la lógica de Jesús, tu actitud interior, la disposición del corazón, la forma de ver la vida
el enfoque mental que puedas tener y tu postura espiritual. La manera de pensar de Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Renunció al derecho de exaltarse. La Biblia dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Él tenía todo el derecho de ser exaltado, pero no se aferró a eso. Él, en su mentalidad, no necesitaba demostrar quién era. Él necesitaba aprender a depender de Dios. Se vació a sí mismo. La Biblia dice, se despojó a sí mismo, renunció al orgullo, a la autoimagen que él podía tener, a la necesidad del reconocimiento desde lo que él era y a la autosuficiencia. Jesús piensa, no vine a recibir, vine a dar. Él tomó forma de siervo. Jesús eligió servir, ayudar, levantar, sanar, acompañar y cargar el peso de otros. Mi vida es, o debe ser, para bendecir a otros. Se humilló voluntariamente. Se humilló a sí mismo. Dice, Él no fue humillado por otros. Él eligió humillarse. Una convicción muy personal. Cuando empiezo a lidiar con cierto orgullo, prefiero 1000 veces yo buscar humillarme que ser humillado por Dios. Porque cuando Dios te humilla, hermano, te humilla. Entonces, la mejor tirada es: decidí humillarte hoy. Decidí postrarte ante Dios. Decidí ver qué Dios quiere cambiar en nosotros. ¿Cómo hacer que esto que estamos hablando permanezca? Y hay una clave. Vamos ya terminando. En Juan 15, versículos 5 al 7. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La esencia de la pobreza espiritual está aquí. 1, no puedo dar fruto por mí mismo. No puedo cambiar mi corazón por mí mismo. No puedo vencer el pecado por mí mismo. No puedo sostener mi vida espiritual por mí mismo. No puedo servir con poder por mí mismo. La pobreza espiritual en nuestra vida comienza cuando aceptamos que sin Cristo no podemos nada. Y ahí comienza Dios a hacer el cambio que necesitamos. Dependencia total o parcial. Jesús dice, sin mí pueden hacer poco. Sin mí les va a costar. Sin mí a lo mejor van a hacer, pero van a hacer menos. No. Jesús dice, sin mí no pueden ustedes hacer nada. Pero somos tan autosuficientes que creemos y estamos convencidos internamente que podemos. Que con mi talento es suficiente. Que con mi capacidad, que con lo que tengo, con lo que disfruto es suficiente. No. La Biblia es clara en esto. Sin Jesús no podemos hacer nada. Destruye nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra independencia y nuestra confianza en nuestras fuerzas. El espíritu de pobre nos permite ver tantas cosas en nosotros mismos. Tenemos que entender esto. Es una relación, no es una emoción.
Porque muchos actuamos emocionalmente, muchos decidimos emocionalmente. Jesús usa la imagen de la vid. Habla de los pámpanos. La pobreza espiritual no es sentirte débil, sino permanecer conectado. Tenemos que aprender a permanecer y depender. Tenemos que aprender a depender para pensar, a depender para decidir, a depender para servir, a depender para amar y a depender para vencer las tentaciones. Si no dependo, si no permanezco en Dios, todo esto con mis fuerzas no lo voy a lograr. Definitivamente. No es sentirte pobre, es vivir conectados a Jesús. Esto es el llamado. Vivir conectados a Jesús. La pobreza espiritual produce frutos. Imagínense. El que permanece en mí dará mucho fruto. El pobre en espíritu ora, busca, depende, escucha, se rinde, permanece. El autosuficiente confía en sí mismo, se aleja, se seca, se estanca. La pobreza espiritual no te debilita, te hace tener frutos. La pobreza, tu pobreza en espíritu te hace tener frutos. Pero no porque vos sos capaz, es porque Dios te va transformando. Definitivamente la pobreza espiritual, hay tantas cosas que transforman, hay tantas cosas que tenemos a disposición que muchas veces el no dimensionar eso no nos permite aprovechar esas armas que Dios dispuso para nosotros. ¿Cómo está siendo eficaz tu oración? Dice: si permanecéis en mí, pedid todo lo que quieras y se os dará. La oración poderosa no viene de cuánta técnica tengas para orar, o de las fórmulas que tengas para orar, o de las emociones que tengas, o cuán fuerte estás gritando para que Dios te escuche, ni mucho menos de tu experiencia. Viene de permanecer. El que permanece en mí, ¿qué dice? El pobre en espíritu ora desde esa dependencia de Dios. El autosuficiente ora desde la desesperación. Aprendamos a discernir solamente esa parte para que comencemos a ver nuestras vidas transformadas por Dios. La pobreza espiritual alineada, tengan en cuenta esto, alineada con lo que Dios espera de nosotros a través de su palabra, abre la puerta para que tus oraciones sean respondidas. Y es más, sucedan cosas sobrenaturales. Ser pobres en espíritu no es sentirte débil, sino reconocer que sin Cristo no podés nada. Y por eso necesitamos aprender a permanecer en Él constantemente. Esto es el mensaje, hermanos. Dios de alguna manera nos llama a entrar en ese autoanálisis. Después de mirar juntos todo lo que vimos, las comparaciones que hizo Jesús entre el fariseo y el publicano, entre el hijo mayor y el hijo menor, después de examinarnos a nosotros mismos, nuestros corazones, llegamos a este punto. El reino de Dios pertenece a los pobres de espíritu. Animémonos a buscar eso. Aprendamos a ver que Dios tiene grandes cosas para cada una de nuestras vidas. Fuimos escogidos, fuimos llamados, pero va a depender de cuánto de aquí decidamos volver y cómo. Vacíos, justificados. Este tiempo vamos a apartar también para orar por la Santa Cena y que Dios vaya respondiendo todas y cada una de nuestras oraciones a medida que vamos aprendiendo en este caminar con el Sermón del Monte. Vamos a orar.